Bendiciones. Evangelio de este hermoso lunes 25 del mes de julio está tomado de San Mateo en su capítulo 20, versículos del 20 al 28. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo, la madre de Santiago y Juan se acercó a Jesús junto a sus hijos y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús entonces les dijo: ¿Qué quieres? Y ella respondió: Aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que, cuando estés en tu reino, se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: Podemos. Jesús replicó: Ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se siente a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús entonces los llamó y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y creo, hermanos y hermanas, que ese bello Evangelio lo podemos resumir, bendito sea el Señor, en la siguiente oración. Y es la que cita diciendo: En Dios todo es diferente, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que tiene como centro de su vida la presencia viva de Dios, todo aquel que tiene como centro de su vida la presencia viva de Cristo Jesús, bendito sea el Señor, no es movido por la fuerza humana, bendito Dios. No es movido por sus propios pensamientos, humanamente hablando, no, sino más bien que es movido por la fuerza del Espíritu Santo, bendito Dios. Es movido por la fe que nos lleva a nosotros a la perfección del amor de Dios. Y a eso estamos invitados todos, a poner en práctica la santidad, a buscar la perfección, a buscar la plenitud del amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entonces ser igual a Cristo, que como bien dice el Evangelio, vino a servir, no a ser servido, bendito sea el Señor. O sea, estamos llamados a tener un corazón dispuesto para darnos por los demás a favor del Evangelio, bendito sea el Señor. ¿Y todo esto para qué, hermanos y hermanas? Porque es teniendo un corazón rebosado del amor de Dios, como nosotros entonces evitaremos tener un comportamiento como bien lo tuvo la madre de Santiago y Juan, bendito sea el Señor. Porque como bien nos presenta este hermoso evangelio, esa mujer se acercó a Jesús con una petición bastante egoísta, hermanos y hermanas. Porque como podemos ver, su petición no estaba cimentada en la fe,
bendito Dios, no estaba cimentada en el amor de Dios, sino más bien que su petición estaba cimentada en lo humano, en lo carnal, bendito sea el Señor. Y es por esa razón que ella le pide a Jesús que le asegure que cuando Él esté en su reino, sus hijos estarán uno a su derecha y otro a su izquierda, bendito Dios. Y es precisamente a raíz de esa petición bastante egoísta, bendito Dios, que entonces Jesús le dice a los discípulos lo siguiente, y les dice: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes, le dice el Señor. O sea, entre nosotros, entre el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo Jesús, no va a abundar el egoísmo, la envidia, la prepotencia, el yo sentirme más importante que los demás. No, sino más bien que aquí, dice el Señor, reinará el amor mismo. Reinará la justicia, reinará lo perfecto, lo sagrado, lo divino, bendito sea el Señor. Es por esa razón que entonces Jesús le continúa diciendo lo siguiente: al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Bendito sea Dios. O sea, lo que verdaderamente nos hace grande, lo que verdaderamente es importante ante Dios es la humildad, es la sencillez, es comportarse como verdaderos cristianos, es comportarse como verdaderos hijos de Dios. Bien lo dice Jesús en otro hermoso texto bíblico, donde dice: aquel que no llegue a ser como niño, no entrará en el reino de los cielos. O sea, quien no tenga un corazón dispuesto a amar, quien no tenga un corazón lleno de la bondad de Dios, un corazón sencillo, humilde, no podrá entrar en el reino de los cielos. O sea, para vivir el Evangelio según Jesucristo, para vivir el Evangelio según el amor de Dios, debemos ser igual a Cristo, sencillo y humilde de corazón, capaz de amar por encima de todas las cosas. Es por eso que Jesús entonces dice en el versículo 28 lo siguiente, y con esto quiero terminar. Dice allí Jesús lo siguiente: hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino más bien a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Bendito sea Dios. O sea, la invitación principal del Evangelio es ser igual a Cristo, ser igual al Señor, seguir los pasos de Cristo, obedecerle, hacer lo que Él manda a través de la Sagrada Escritura. Y para poder obedecer a Cristo, para poder, bendito Dios, cumplir lo que dice la palabra, debemos ser sencillos, debemos ser humildes, debemos ser persona bondadosa, capaz de reconocer la grandeza de nuestro Dios, capaz de reconocer que más importante en nuestra vida es nuestro Padre Celestial y que sin Él no somos nada. Bendito Dios. Sean como Jesús dice la palabra, que no vino a servir sino a dar, que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y esos muchos, ¿cuáles son? Aquellos que abren sus corazones, aquellos que crean en Él, aquellos que se dejen seducir por su presencia y se pongan a su presencializante y se pongan a la voluntad de Él. Dios te bendiga y te fortalezca siempre.